Damos la bienvenida a toda la audiencia a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos una misión sumamente clara y pues bastante emocionante. Vamos a ofrecer un análisis a fondo, un resumen magistral en los próximos 15 minutos sobre las ideas centrales del libro El arte de cautivar de Guy Kawasaki. La promesa para quienes nos escuchan hoy es que vamos a extraer las verdaderas pepitas de oro de estas fuentes para entender cómo transformar corazones, mentes y acciones. Exacto. Y para arrancar, quiero que viajemos en el tiempo a 1983 a un edificio en Cupertino, California. Imaginemos el contexto. El concepto de computadora personal era casi, una contradicción. La mayoría de la gente seguía tecleando en máquinas de escribir o lidiando con pantallas negras y letras verdes incomprensibles. Sí, era otro mundo completamente. Totalmente. Pero un día, el compañero de cuarto de la Universidad de Kawasaki lo lleva a ver un prototipo de algo llamado Macintosh. Y lo que vio no fue una simple hoja de cálculo. Hubo dos detalles específicos que realmente llamaron su atención. Los famosos tapones de Pepsi. Esos meros. Primero, un programa creado por el desarrollador Andy Hertzfeld, donde unos tapones de Pepsi saltaban rebotando por la pantalla. Era animación pura. Y segundo, una geisha dibujada por la artista Susan Kerr usando una herramienta llamada MacPaint. Ajá. En ese instante, Kawasaki no solo vio cables y circuitos, vio un instrumento que haría a la gente infinitamente más creativa. Ese fue el chispazo, el origen de su fascinación por el tema que vamos a, desmenuzar hoy. Exactamente de qué estamos hablando cuando usamos esa palabra. Siendo muy honestos, cuando se escucha el término cautivar, es facilísimo que la mente salte casi en automático a ideas de manipulación, engaño o al típico vendedor de autos usados intentando exprimir una comisión. Claro, el estereotipo de las ventas agresivas. Precisamente. Pero la definición operativa que maneja el autor aquí es radicalmente distinta. Cautivar es el proceso de seducir a la gente con un producto, un servicio, una organización o incluso una idea, pero con un fin muy específico. Lograr un apoyo voluntario, duradero y sobre todo mutuamente beneficioso. Mutuamente beneficioso, eso es clave. Así es, no se trata de obligar a nadie a hacer algo en contra de su voluntad. Se trata de transformar las relaciones, de convertir la hostilidad en civismo y a los escépticos en verdaderos creyentes de una causa. Ok, vamos a desempacar esto, porque lo que me llama la atención no es tanto la teoría, que suena impecable, sino cómo se ve en el mundo real. Y las fuentes nos dan una historia, la de la cineasta Karin Müller, que ilustra esto de una manera que raya en la locura. Ah, la historia de Filipinas. Esa misma. En 1987, ella estaba en un pueblecito remoto de Filipinas, trabajando de voluntaria, cavando fosas y construyendo escuelas. La tensión política en la zona era brutal, y una noche, 17 miembros armados del nuevo Ejército Popular, un grupo guerrillero, van a su cabaña para interrogarla. Un escenario de pesadilla. Ya le habían advertido que esto podía pasar. Pero lo increíble no es que haya sobrevivido, sino el arma tan bizarra que usó para desarmar la situación: café y azúcar. Entran estos hombres fuertemente armados, listos para la confrontación, y ella, en lugar de mostrar terror o ponerse a la defensiva, exclama con naturalidad que los llevaba esperando todo el día. Y les pide que dejen las armas. Ajá. Les pide amablemente que dejen las armas en la puerta y los invita a sentarse a tomar un café. Y el líder del comando, totalmente descolocado por esta reacción, baja el arma y efectivamente se sienta a tomar café con ella. Lo fascinante de ese momento es la psicología profunda que opera detrás de la interacción. Müller tomó un escenario de pura intimidación y fuerza bruta y lo reescribió por completo usando una hospitalidad totalmente inesperada. Cambió las reglas del juego. Les rompió el guión por completo. Exacto. Como ella misma concluyó después de esa experiencia, simplemente no puedes interrogar de manera agresiva a alguien que te acaba de servir una taza de café caliente. Esa es la verdadera esencia de cautivar. Modificó la situación alterando la emoción base del encuentro. Ahora bien,
Esto nos lleva inevitablemente a la pregunta sobre la ética de todo este proceso, porque la línea entre influir y manipular puede parecer muy fina. Totalmente. Y ahí es donde surgen dudas lógicas. Porque, seamos francos, ¿no es eso manipulación con una sonrisa? Ella sabía perfectamente lo que estaba haciendo al ofrecer ese café. ¿Es una distinción crucial? La diferencia radica en lo que Kawasaki llama la línea que no se puede cruzar. La regla de oro de la ética en este contexto es que los intereses deben estar alineados. Para que el hechizo sea genuino y no una vil trampa, jamás, bajo ninguna circunstancia, se le debe pedir a la gente que haga algo que uno mismo no estaría dispuesto a hacer en su lugar. Claro, empatía radical. Müller no quería hacerles daño, solo quería paz para seguir construyendo escuelas, un beneficio mutuo. Si existen conflictos de intereses en una negociación, hay que ponerlos sobre la mesa. Si la intención oculta es aprovecharse de personas ingenuas para sacar un beneficio unilateral, eso ya no es cautivar. Eso es simple corrupción. Y como señalan los textos, a la larga, el marcador cósmico siempre pasa factura a quienes operan así. Me gusta esa idea de la línea que no se puede cruzar. Entonces, asumiendo que las intenciones son buenas, el texto menciona que todo empieza por los cimientos: agradar y generar confianza. Y para agradar, la herramienta número 1 es algo tan simple que parece obvio: la sonrisa. Pero ojo, no hablan de esa sonrisa de plástico, esa mueca tensa que a veces vemos en el servicio al cliente. Hablan de una sonrisa genuina. La de Duchenne le llaman en psicología. Exacto. Es la diferencia entre simplemente estirar los labios y realmente activar lo que los anatomistas llaman el músculo cigomático mayor. Es decir, esa sonrisa que te genera patas de gallo alrededor de los ojos. Si los ojos no sonríen, el cerebro de la otra persona sabe, a nivel subconsciente, que hay falsedad. La biología nos delata, siempre. Y además de la expresión facial, está el uso del lenguaje. Las fuentes recomiendan usar un vocabulario sencillo y una voz activa. Nada de usar palabras domingueras o jerga técnica complicadísima solo para sonar más inteligente, porque eso levanta barreras. Y hay un detalle lingüístico fascinante ahí: la recomendación estricta de evitar las analogías de guerra en los negocios o en los proyectos. Sí, eso es muy común. Ese típico discurso de «vamos a aniquilar a la competencia» o «vamos a conquistar este territorio». No funcionan a largo plazo porque la guerra, psicológicamente, es sinónimo de dolor, pérdida y confusión, no de un beneficio mutuo. En lugar de esa agresividad, el autor sugiere adoptar lo que el experto Darcy Rezac llama la mentalidad del sí por defecto. El sí por defecto. Así es, en una interacción, un no automático cierra todas las puertas y frena la creatividad. Un sí inicial, un decir, sí, vamos a ver cómo podemos resolver esto, aporta tiempo, crea un vínculo inmediato y abre opciones para descubrir cómo se puede aportar valor a la otra persona. Pero a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque ese deseo de agradar es el puente hacia la confianza. Y el libro dice que la confianza debe darse primero. El ejemplo que usan es el de Zappos, la famosa tienda de zapatos en línea. Basaron su éxito en ofrecer envíos y devoluciones gratuitas sin hacer preguntas. Un modelo muy disruptivo en su momento. Dar confianza ciega suena muy inspirador en la teoría, pero en la implacable realidad comercial no es un riesgo gigantesco. Si se ofrecen devoluciones gratis, no faltará quien compre los zapatos, los use para una boda el sábado y los devuelva el lunes. ¿Cómo justifica el análisis ese nivel de riesgo? Es una excelente objeción. Y de hecho, ese es el terror absoluto de cualquier junta directiva tradicional. Pero la psicología de la confianza recíproca explica por qué Zappos triunfó donde otros no se atrevieron. Al dar ese salto de fe y asumir el riesgo inicial, le están diciendo al consumidor que creen que es una persona honesta. Y la inmensa mayoría de los seres humanos, cuando se sienten genuinamente respetados y validados de esa forma, responden cuidando esa relación, no abusando de ella. Claro, el costo se diluye. Exactamente. El costo de las pocas personas que devuelven zapatos usados es minúsculo, comparado con la lealtad feroz y el marketing de boca en boca que genera esa confianza inicial. Te conviertes en un defensor de la marca. Y esto conecta perfecto con un concepto que mencionan, la figura del Mensch. Es una palabra que viene del alemán y el yiddish, que básicamente describe a un ser humano íntegro, un tipazo, diríamos coloquialmente. Alguien honesto, transparente, que se centra en la bondad y que es capaz de ayudar a alguien de quien no puede obtener absolutamente ningún beneficio a cambio.
Es hacer el bien por motivos puramente intrínsecos, sin llevar una hoja de cálculo mental de favores. Y para ilustrar la potencia colosal de esa reciprocidad a gran escala, las fuentes nos regalan un hecho histórico que pone la piel de gallina. Pensemos en 1985. México sufre un terremoto devastador que destruye partes enormes de la capital. Una tragedia inmensa. La ayuda internacional comienza a llegar, pero hay una donación en particular que rompe todos los esquemas lógicos. Etiopía envía dinero para ayudar a las víctimas en México. Lo cual desde un punto de vista puramente económico no tiene el más mínimo sentido. Etiopía en los años 80 estaba atravesando hambrunas brutales y una pobreza extrema. ¿Por qué una nación en esas condiciones se desprende de recursos vitales para enviarlos al otro lado del mundo? Precisamente por el capital social y la memoria de la bondad. Resulta que 50 años antes, en 1935, cuando la Italia de Mussolini invadió Etiopía, México fue uno de los pocos países que alzó la voz y apoyó diplomáticamente a la nación africana en la Liga de las Naciones. ¡Wow! ¡Qué increíble conexión! Medio siglo después, frente a la tragedia mexicana, todas las barreras geográficas y la lógica económica desaparecieron. Etiopía recordó quién confió y apoyó primero. Esto los demuestra de manera irrefutable que actuar como un mensch, generar confianza y actuar con integridad crea lazos institucionales y humanos que trascienden décadas y superan cualquier análisis financiero. Es una historia brutal de verdad. Ahora, cambiando un poco de marcha, hemos hablado mucho de ser buenas personas, de sonreír y de generar empatía. Pero seamos realistas, toda la empatía del mundo no va a salvar el lanzamiento de un producto terrible o de una mala idea en la oficina. Definitivamente no. Aquí es donde se pone realmente interesante la parte táctica. El texto nos da herramientas de preparación y mencionan una estrategia que voltea de cabeza la forma en que los equipos suelen planear, algo llamado el pre-mortem. El pre-mortem es una genialidad preventiva. Normalmente las empresas hacen un post-mortem, una autopsia institucional donde se reúnen después de que el proyecto ya fracasó estrepitosamente para buscar culpables y ver qué salió mal. Lo clásico. El pre-mortem hace lo opuesto. Antes de lanzar el producto o la idea, reúnes a todo el equipo en una sala y les dices que imaginen que están un año en el futuro. El proyecto fue un desastre total, una catástrofe absoluta. Y la pregunta es, ¿por qué falló? Me encanta, porque elimina por completo ese miedo a quedar mal frente al jefe o a criticar el trabajo del compañero. Como el fracaso ya es la premisa del ejercicio, la gente se siente libre de señalar las fallas técnicas o logísticas que normalmente callarían por cortesía corporativa. Se previenen los desastres antes de gastar un solo peso. Exactamente. Y asumiendo que el proyecto sobrevive a esa disección brutal, el siguiente paso es la presentación al mundo. Y aquí la regla de oro es que, si no es digerible, no existe. La brevedad es el pegamento de la memoria. De Nueva York. Imaginemos tener que inculcar un protocolo de seguridad antiterrorista a millones de pasajeros estresados y apurados en el metro. No puedes darles un manual de 5 páginas. Para nada. Lo lograron con una frase que se volvió icónica. Si ve algo, diga algo. 6 palabras. O pensemos en el Just Do It de Nike. Es decir, si tu causa, tu idea o tu producto requiere 3 diapositivas llenas de texto para ser explicada, la gente va a desconectar antes de que termines la primera oración. Y para evitar precisamente esas presentaciones aburridas con viñetas interminables, los grandes cautivadores utilizan demostraciones viscerales. Un concepto abstracto rara vez mueve a la acción, pero una experiencia indirecta, sí. El fundador de Blendtec, este es el mejor ejemplo que dan las notas. Tienes una empresa que fabrica licuadoras, podrían haber hecho un video corporativo aburridísimo hablando de las revoluciones por minuto del motor o del grosor del cristal. Que nadie vería. Nadie. Pero en su lugar, el fundador se pone una bata blanca y mete un iPad completamente nuevo a la licuadora y aprieta el botón. Ver cómo un aparato tecnológico carísimo se convierte en polvo fino frente a tus ojos te engancha por completo. Como espectador, la experiencia es tan visceral que casi sientes que tú estás apretando el botón. Genera asombro y prueba la potencia del producto sin necesidad de usar un solo término técnico. Es una demostración perfecta porque corta directamente a través de la inercia del consumidor. Y eso es fundamental. Toda causa transformadora, por muy buena que sea, va a chocar contra un muro de resistencia. ¿Sí?
La resistencia al cambio es natural. Los seres humanos somos criaturas de hábitos. Tenemos miedo a lo nuevo, miedo a equivocarnos. Para lograr que alguien adopte tu idea, primero tienes que entender profundamente el origen de esa resistencia, para poder desarmarla. Y muchas veces esa resistencia no es hacia la calidad de lo que ofreces, sino a lo que representa. Hay una historia sobre Nintendo en 1984 que ejemplifica esto a la perfección. La crisis de los videojuegos. Esa misma. En esa época en Estados Unidos, la industria de los videojuegos estaba carbonizada por la crisis de Atari. Las tiendas se negaban rotundamente a poner una consola en sus estanterías. La palabra videojuego era sinónimo de inventario estancado. Era veneno para los minoristas. Nintendo tenía un producto superior con su consola NES, pero la resistencia del mercado era un muro de concreto. Y lo que hicieron fue un truco de magia corporativa. Entendieron que el problema era el marco de referencia, no el producto en sí. Así que lanzaron la consola acompañada de ROB, el Robotic Operating Body. Básicamente disfrazaron una consola de videojuegos como un caballo de Troya con forma de robot educativo de juguete. Exacto. Al poner a este pequeño robot físico al lado de la máquina, cambiaron la narrativa. Ya no le estaban vendiendo a las tiendas un videojuego que la gente odiaba. Estaban vendiendo un juguete tecnológico e interactivo. Vencieron la resistencia, reenmarcando por completo la experiencia de compra. Ahora, ¿qué pasa cuando la resistencia no es hacia un producto, sino hacia una persona? Digamos que alguien tiene a un detractor claro. Aquí la psicología nos ofrece una herramienta brillante conocida como el efecto Benjamin Franklin. Ah, esta anécdota es buenísima. Cuenta la historia que Franklin tenía un rival político formidable en la asamblea. En lugar de confrontarlo o intentar adularlo, Franklin descubrió que este rival poseía un libro muy raro y valioso en su biblioteca personal. Le escribió una carta muy cortés pidiéndole el gran favor de prestárselo por unos días. Se arriesgó a un rechazo seguro. Pero el rival accedió, Franklin lo leyó y se lo devolvió con una nota de profundo agradecimiento. A partir de ese momento, el hielo se rompió y terminaron siendo amigos cercanos. Entonces, traduciendo esto a la política de oficina actual, si alguien quiere ganarse a ese colega que siempre lleva la contraria en las juntas, en lugar de invitarle un café para intentar hacer las paces, debería pedirle que le revise una hoja de cálculo o le preste un reporte. Precisamente. Suena completamente contraintuitivo pedirle ayuda a alguien que no te soporta, pero la disonancia cognitiva lo explica. Cuando alguien te hace un favor, su cerebro se incomoda. Si me cae mal, ¿por qué lo estoy ayudando? Claro, el cerebro busca congruencia. Para resolver esa tensión, el cerebro reescribe la narrativa y se convence a sí mismo de que en el fondo le agradas. Al justificar su acción, se vuelve mucho más receptivo a colaborar en el futuro. Es literalmente usar la psicología inversa con elegancia. Ahora, otra clave para vencer resistencias es entender que nadie en este mundo toma decisiones importantes en el vacío. Si quieres influir en alguien, tienes que cautivar a todo su entorno. El ecosistema de la persona. Exacto. Si estás reclutando a una ingeniera brillante para que deje su trabajo seguro y se una a tu empresa emergente, no solo tienes que convencerla a ella. Tienes que pensar en qué va a decir su pareja, qué van a opinar sus padres o sus mentores. Y el ejemplo que da el libro sobre la Marina de Estados Unidos ilustra esto a una escala masiva. Es un caso de estudio fantástico. La Marina tenía un serio problema para cumplir sus cuotas de reclutamiento de jóvenes. Al investigar, descubrieron que el gran muro de contención no eran los chicos, sino sus madres, quienes de forma muy natural y comprensible estaban aterradas de enviar a sus hijos al ejército. ¿Y cuál fue la solución? Para calmar las ansiedades de las madres. Les mostraron las oportunidades de carrera, el lado humano, las medidas de seguridad y permitieron que conversaran con madres de marinos en activo. Al empatizar y cautivar a las madres, eliminaron el principal factor de veto en la decisión de los reclutas. Demuestra que el análisis de quién realmente toma la decisión o quién la influye lo es todo. Y esto me hace pensar en cómo aplicamos todo este conocimiento hacia adentro, porque hemos hablado de ventas, de donaciones, de reclutamiento. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan y que trabajan en una oficina o dirigen equipos corporativos? Significa que la congruencia interna es innegociable. El texto utiliza un término japonés muy descriptivo, bakatare, que se traduce como tonto o estúpido.
Y el autor lo aplica a la estupidez gerencial de creer que puedes tener empleados infelices, maltratados y desencantados, y esperar que ellos salgan y cautiven a tus clientes. Es una ilusión total. Es una fantasía. Para que un equipo transmita entusiasmo, primero debes darles las herramientas para dominar su trabajo, autonomía para tomar decisiones y sobre todo una misión que tenga sentido. Y hay otro concepto fascinante para el liderazgo, que podríamos traducir al español como saber apechugar o ponerse la camiseta. El libro relata una historia de la industria de la televisión con el guionista Stephen J. Cannell y el actor James Garner, protagonista de la clásica serie The Rockford Files. Un grande de la televisión. No eran buenos, pero Garner, siendo la estrella del show, jamás iba a la sala de guionistas a gritar o quejarse. Simplemente salía al set, actuaba la escena poniendo todo su corazón y talento, y si la toma no funcionaba, asumía la culpa públicamente frente al equipo. Decía, lo siento muchachos, no logré encontrar la motivación correcta para esta escena. Lo cual es un acto de humildad extraordinario para una estrella de su calibre. Y el efecto psicológico en el equipo de redacción era profundo. Lejos de verlo como alguien débil o conformista, los guionistas se sentían tan inspirados por su profesionalismo que trabajaban el doble de duro la semana siguiente para asegurarse de entregarle material brillante. No querían fallarle. Exacto, no querían fallarle a alguien que los protegía de esa manera. Garner aplicaba una regla de oro del liderazgo. Se juzgaba a sí mismo por sus resultados fríos y duros, pero juzgaba a su equipo por sus buenas intenciones. Juzgarse a uno mismo por los resultados y a los demás por sus intenciones. ¡Qué gran frase para imprimir y pegar en el escritorio! Pero bueno, esa es la forma de influir hacia abajo en el organigrama. Ahora hablemos de la supervivencia corporativa básica, que es cautivar hacia arriba. Cautivar al jefe. Un tema delicado. Y la perla de sabiduría que nos da el libro aquí es casi dolorosamente pragmática. La mejor forma de ganarse el jefe es una sola: hacerlo quedar bien. Todo lo demás es ruido. Puede sonar a servilismo a primera vista, pero tiene una lógica organizacional muy sólida. Los directivos suelen lidiar con presiones, políticas y métricas que el equipo base no siempre puede ver. Cuando el jefe pide algo, la estrategia para cautivar en ese entorno no es competir con él, sino dejar lo que se está haciendo, ejecutarlo y entregar resultados antes de tiempo. Prometer poco y cumplir mucho. Esa es la clave. Al convertirse en el motor que impulsa al jefe hacia arriba, se crea un vacío de succión positivo que inevitablemente eleva a todo el equipo con él. Requiere dejar el ego personal en la puerta, pero es de una eficacia comprobada. Ha sido un viaje verdaderamente intensivo y lleno de herramientas prácticas. En estos minutos hemos destilado que cambiar mentes y acciones no requiere magia negra, requiere observación y empatía. Empieza por uno mismo, con la sonrisa genuina, evitar el lenguaje bélico y asumir el sí y la confianza por defecto, como lo hizo Zappos. Así es. Pasamos por la importancia vital de hacer nuestras ideas digeribles, huyendo de las viñetas aburridas para abrazar demostraciones viscerales, como la licuadora destruyendo la tableta. Vimos cómo sortear la resistencia cambiando el marco de las cosas, tal como Nintendo salvó a la industria, y cómo ganar aliados pidiéndoles favores. Y finalmente, que el verdadero liderazgo implica saber absorber los golpes para inspirar a otros. Todo esto nos dibuja un mapa muy completo sobre cómo ejercer influencia de manera positiva. Sin embargo, hay un último elemento en las fuentes, un cierre que plantea una reflexión indispensable y que le da la vuelta a todo lo que hemos platicado. A ver, cuéntanos. Porque así como existen causas nobles intentando ganar nuestra atención, allá afuera también operan fuerzas institucionales, burócratas y estafadores, utilizando estas mismas técnicas para arrastrarnos hacia la mediocridad o el desastre. La pregunta ineludible es, si ya conocemos los engranajes del hechizo, ¿cómo evitamos ser captivados negativamente por la inercia de la masa? Es una excelente pregunta. Y las notas nos ofrecen un episodio histórico brillante para ilustrar esta defensa mental. En 1986, tras la trágica explosión del transbordador espacial Challenger, el físico Richard Feynman formó parte de la comisión presidencial encargada de investigar el desastre. Una investigación sumamente tensa. Feynman se encontró inmerso en un pantano de burocracia gubernamental, donde ejecutivos de la NASA y contratistas usaban presentaciones interminables, lenguaje técnico confuso y montañas de papel para diluir la responsabilidad y mantener el hechizo de que había sido un accidente impredecible. Tratando de abrumar con información. Exacto.
Feynman sabía que discutir usando sus mismas reglas y más documentos no iba a romper esa ilusión. Así que, durante una audiencia pública televisada, cortó de tajo todo el protocolo. Tomó un pequeño trozo del material de las juntas tóricas, los infames anillos que debían sellar los cohetes, lo apretó con unas pinzas y lo sumergió en un simple vaso de agua helada frente a todos los micrófonos y cámaras. Una demostración visceral en toda regla. Al sacarlo, demostró visualmente, en cuestión de segundos, y sin usar una sola palabra dominguera, que el material perdía por completo su elasticidad con las bajas temperaturas del día de lanzamiento. Con un simple vaso de agua con hielo, destrozó meses de narrativa burocrática y rompió el hechizo institucional frente al mundo entero. ¡Increíble! Esta historia nos deja una advertencia fundamental. Entender cómo funciona la persuasión es el primer paso para inspirar a quienes nos rodean. Claro que sí, pero actuar como un eterno escéptico, como el abogado del diablo que exige pruebas viscerales, es nuestro único escudo contra los espejismos de los demás. Me parece un cierre perfecto. Así que la pregunta que eché en el aire para nuestra audiencia es esta. Hemos pasado todo este rato aprendiendo a cautivar y a reconocer estas técnicas, pero mañana, al ir a la oficina o simplemente al abrir las redes sociales, vale la pena detenerse a pensar, bajo el hechizo de quién se está operando en este preciso momento. Y más importante aún, ¿tienen a la mano su propio vaso de agua helada para romperlo?